Número 2 de nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie que empezamos hace 8 días? ¿De quién es mi dinero? Ya más o menos se está entendiendo usted de quién es su dinero. ¿Es suyo? Es del Señor, ¿verdad? Muy bien. La lección de hoy se llama Consejos y amonestaciones sobre el dinero. Este es un tema que no a muchos les gusta y les agrada escuchar, porque alguien dijo: tú puedes tocar mi vida completa pero menos mi cartera. Y es que se ha abusado mucho este asunto y muchos se han beneficiado de manera personal por la distorsión de estas verdades y mala presentación. Y esto ha ocasionado que muchos corazones sean heridos y lastimados. Pero por eso queremos estudiar precisamente este asunto a la luz de la palabra de Dios, para que tengamos conceptos correctos y de veras que seamos desafiados por la palabra de Dios para hacer lo que el Señor nos pide que hagamos en este asunto del dinero. ¿De quién es mi dinero? Consejos y amonestaciones sobre el dinero. A través de recordatorios tan constantes, a través de los comerciales, a través de la publicidad, en la televisión, en los programas que se presentan allí, el dinero se ha convertido en un elemento poderoso y constante en nuestra vida diariamente. Una preocupación tan devoradora por el dinero es lo que mueve a la mayoría de la gente del mundo. Resulta erróneo y contraproducente tener eso como una motivación vocacional fundamental. Todo el mundo, tanto creyentes como incrédulos, debe esforzarse por sobresalir en sus vocaciones y dejar que las recompensas vengan por sí solas. Un pensamiento que debe regir o gobernar nuestras acciones es esta: no importa el oficio o profesión que yo tenga, no me voy a conformar con menos que la máxima expresión de mi capacidad. Mi preocupación primordial no va a ser el pago, sino mi esfuerzo, con cuánto cuidado, con tanta eficacia y excelencia yo trabajé. Eso es lo que me debe preocupar, no lo que voy a ganar, sino desarrollar toda mi capacidad para hacer bien mi trabajo con excelencia. Voy a irme un poquito rápido porque el tema es un poco extenso, para no quitarles mucho tiempo. Mencionaré solamente las citas y ustedes pueden leerlos en su casa. Mencionaré algunos puntos importantes de esos versículos nada más, para no tomar más tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 5-7 dice que debemos obedecer. Habla a los siervos obedecer a sus patrones, no sirviendo al ojo. O sea, no solamente cuando el patrón está presente. Y dice que debemos hacerlo de buena voluntad, con gusto, con agrado, no a fuerzas. Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 24 dice que lo hagamos con corazón sincero, que lo hagamos de corazón. Muchas personas sencillamente persiguen el dinero de su trabajo, pero no la excelencia de hacer su trabajo. ¿Usted conoce a alguno de ellos que les gusta ganar dinero, pero no les gusta trabajar? Hay muchos. Qué triste para personas así, pero qué triste que todavía esto se presente entre los cristianos. Esto no debe haber entre la familia del Señor. Y a los patrones también la palabra de Dios les dice que no sean altivos. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17
Dice, no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas. Se enorgullecen de sus posesiones y de su estado, y su seguridad proviene del materialismo, el cual constituye una forma de idolatría. Cuando tu seguridad viene del dinero que tú tienes y de las cosas que tú posees, eso se llama idolatría, porque has dejado de confiar en Dios, estás confiando más en las riquezas. Los cristianos debemos estar de acuerdo con el salmista. En el número 42 versículo de Salmos, él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, nuestra mayor hambre. No es el afán de acumular riquezas, no es el tener mucho dinero, sino de la presencia del Señor que debe llenar nuestras vidas. Como el siervo cuando tiene sed brama buscando agua y corre para allá y para acá y brama porque se está muriendo de sed. Al cristiano debe buscar así la presencia del Señor, con esa hambre y con esa sed, no afanándose por 2, 3 empleos en el día para pasar todo el día trabajando, llegar a la casa y encontrar a sus hijos durmiendo, pararse muy de madrugada para ir a trabajar, dejar a sus hijos durmiendo y nunca tiene contacto con su familia. Sí tiene buen salario, pero a costa de perder su familia. No debe haber ese afán desmedido por las riquezas materiales. El pecado de encontrar todo el gozo personal en las riquezas y no en Dios resulta innecesario si solo recordáramos la amonestación de Jesús cuando dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si somos hijos de Dios y seguidores de Dios, entonces debemos buscar las cosas de Dios. Para servir a Dios debemos obedecer su mandamiento, y la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces hemos cambiado ese versículo y buscamos primeramente las añadiduras, y a Dios, si acaso nos sobra tiempo, lo hacemos, si no, pues el Señor me entiende porque tengo muchas necesidades. Ese no es la verdad, ni tampoco es el mandamiento del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Fíjense que Jesús relacionó la actitud de alguien al dinero según la autenticidad de su relación con Dios. Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho esta relación del dinero con la autenticidad de su relación con Dios. Si podemos comprender esto cabalmente, vamos a evitarnos la idolatría del materialismo. Y aquí es donde queremos entrar al tema entonces, consejos o pautas de Jesús sobre el dinero y la salvación. Pautas de Jesús sobre el dinero y la salvación. Las enseñanzas de Cristo sobre el dinero comprenden algunas de las historias más conocidas y sorprendentes. Tras el nacimiento de la iglesia, ¿se acuerdan ustedes que han leído la Biblia? Ahí en el libro de Hechos, cuando la iglesia primitiva nace, los primeros miembros de esa iglesia fueron transformados espiritualmente de tal manera que tenían una disposición personal de vender sus propiedades y darles las ganancias a aquellos de los hermanos en la familia que estuvieran en necesidad. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Y en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 dice que vendían sus propiedades y repartían ese dinero. Dice que no había entre ellos ninguno necesitado. Qué bonita familia, ¿verdad?
que miraban unos por otros, si a alguien le faltaba, el otro le daba, y así caminaban juntos. Y vaya que vivieron tiempos muy difíciles ellos. A través de las persecuciones, ellos pudieron mantener ese corazón de armonía, de unidad entre los hermanos, y podían suplirse y ayudarse unos a otros. El libro de Hechos también registra cómo los ocultistas, ¿se acuerdan de Éfeso? Cuando el evangelio les llegó, ellos confirmaron la realidad de su conversión al quemar sus libros de magia. Fíjense, en Hechos capítulo 19, versículo 17 al 20, en el versículo particularmente 19 dice que contaron el valor de esos libros que quemaron y eran 50,000 piezas de plata. Era mucho dinero. Ahí se ven los efectos del poder transformador del evangelio, que ellos dijeron, pues hemos encontrado un tesoro mucho más grande que estos libros de magia, y no nos sirven estos, porque Dios es real, esto no es real. Y estuvieron dispuestos a juntar y hicieron una gran fogata esa noche con esos libros que quemaron porque ya no les servían. Amén. En la siguiente selección de enseñanzas de Jesús sobre el dinero y las posesiones demuestran que el Señor estaba totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios en este tema del dinero tan importante. Los primeros dos historias que vamos a comentar enseguida muestran cómo las actitudes positivas y negativas sobre el dinero están relacionadas con la salvación. Pareciera como que el dinero no tiene que ver nada en esto, pero sí tiene que ver en esto, y es muy importante que lo aprendamos. En el segundo grupo que vamos a mencionar enseguida son ejemplos de contrastes que revelan lo que Jesús consideró como el estilo de vida de la administración sabia y de la administración tonta. Porque el dinero es un indicador de la salvación. ¿El dinero qué es? Un indicador de la salvación. En repetidas ocasiones Jesús vinculó el dinero con la condición espiritual más primordial de una persona, que es su salvación. ¿Cuántos han conocido o leído la historia de Zaqueo? Un hombre chaparrito, más que yo, ¿verdad? Él tenía mucho deseo de ver a Jesús y buscó un árbol y ahí se subió para verlo. Él era un cobrador de impuestos del Imperio Romano que gobernaba en ese tiempo la ciudad. Muy bien. La historia de este hombre llamado Zaqueo nos ayuda a comprender cómo el cambio espiritual de un rico cobrador de impuestos también trajo como resultado una actitud transformada hacia el dinero. La curiosidad que tenía Zaqueo por ver a Jesús desde un árbol inició una secuencia de eventos. Conociendo Zaqueo que por ese camino iba a pasar, se subió a ese árbol, y cuando Jesús está pasando precisamente por ahí, se detiene y lo mira y le dice: desciende, porque quiero ir a tu casa. Él inmediatamente se baja, se va a su casa. Jesús habla con él en su casa y lo enfrenta con su pecado y le habla de su necesidad espiritual. Zaqueo entonces se arrepintió de ese pecado y aceptó a Jesús como Salvador. Inmediatamente la palabra dice, este rico cobrador de impuestos entregó la mitad de sus bienes para los pobres. Y también dijo: si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Qué fuerte tocó el poder del evangelio el corazón de este hombre rico. La salvación de Zaqueo de inmediato afectó el área financiera de su vida. La evidencia inicial de su vida transformada fue su actitud completamente cambiada hacia el dinero.
como cobrador de impuestos en el Imperio Romano, se había centrado Zaqueo totalmente a acumular tanta riqueza como le fuera posible. ¿Dónde hemos escuchado esto? ¿Sí? ¿Se le parece familiar en este tiempo? Como aquellos hombres que buscan puestos políticos se la pasan en ese corto tiempo tratando de juntar y juntar y juntar y juntar, no importa cómo lo logre. Pues Zaqueo era uno de ellos. ¿Sí? Tanta riqueza como era posible, aunque implicara defraudar a contribuyentes o retener contribuciones destinadas a personas en necesidad, o sea que aprovechó su puesto. La transformación de Zaqueo al escuchar el Evangelio y a recibir a Cristo en su corazón fue tan genuina y tan dramática que Jesús hizo una declaración bien definida. En Lucas 19:9 dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Nuestro Señor Jesucristo estaba juzgando la realidad de la salvación de este hombre por su entusiasmo, por deshacerse de su dinero, por la gloria de Dios y por el bien de otros. Sin embargo, no todos los encuentros de este tipo con Jesús tuvieron el mismo resultado positivo como en el caso de Zaqueo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 18, cada uno narra la historia del joven rico, que a lo mejor también ya hemos leído. Él era un joven devoto, un principal de la sinagoga, que profesaba una cuidadosa obediencia a los 10 mandamientos desde su juventud. Increíblemente, cuando él vino a Jesús para averiguar cómo obtener la vida eterna, Cristo no le dio un gran discurso teológico sobre el significado de la salvación. Sin embargo, lo animó, lo instó a obedecer a Dios completamente y demostrar un fruto importante del verdadero arrepentimiento: la obediencia a los mandatos de Dios. Y el Señor Jesús escogió un mandato que revelaría realmente si él estaba arrepentido con respecto a la salvación. Jesús dijo en San Marcos capítulo 10 versículo 21, dice que mirándole le amó. ¿Te puedes imaginar cómo es esa mirada de Jesús con el que miró al joven rico cuando lo mira y le ama? Y le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Tristemente, el joven rico, indispuesto, prefirió mejor irse, renuente a seguir las instrucciones de Jesús. Él tenía que apartarse de la vida eterna porque no lograba decidirse a renunciar a sus riquezas, aunque lo mandara el mismo Salvador. Luego Jesús les dijo un comentario breve y quizás un poco asombroso a sus discípulos sobre este incidente, y les dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, lo cual es imposible, que un rico entrar en el cielo confiando en sus riquezas. El amor por las riquezas presenta una barrera infranqueable a la regeneración, porque el deseo de la riqueza es mayor que el deseo de perdón y del cielo, como en el caso de este joven rico. Existe un gran contraste entre estas dos acciones, en que Jesús relacionó estrechamente la actitud de una persona hacia el dinero
con el estado de la persona ante Dios. Zaqueo inmediatamente responde y está decidido a dejar sus riquezas. El joven, a la respuesta de Jesús de su pregunta de encontrar el reino de Dios, y le dice: anda, vende y da tu dinero a los pobres, contrariamente a la de Zaqueo, dice: no, es que esas riquezas son mías. Estuvo a punto de entrar a la vida eterna, y mire cómo las riquezas le estorbaron, y nunca conoció el reino de los cielos. Tan importante es el dinero, tanto afecta el corazón del hombre cuando se aferra a ellos, a las riquezas y a las posesiones, que no está dispuesto a dejar, ni a regalar, ni a compartir, porque dice: son mías. En la historia de Zaqueo, el hecho de que cambió su actitud hacia el dinero constituye una evidencia confiable de que su arrepentimiento y su búsqueda de Dios era genuina y era verdadera. En la historia del joven rico, su terca negación de desprenderse de sus riquezas constituía una evidencia de su adoración a sí mismo. El dinero, entonces, es un indicador de la salvación. También el dinero es una indicación para la salud espiritual. Como segundo punto, el dinero es un índice o indicación para la salud espiritual. Las personas pueden malgastar su dinero y sus vidas dirigiendo todas sus riquezas a inversiones temporales o terrenales. La historia registra expresiones de personas ricas y famosas que plantean que no hay gozo en una vida como esa. Por ejemplo, John Rockefeller se lamentó diciendo: he hecho mucho dinero, pero no me ha traído la felicidad que yo esperaba. Cornelius Vanderbilt comentó también, dice: el cuidado de millones es una carga demasiado grande, no resulta nada placentero. John Jacob Astor dijo: una vez se llamó a sí mismo el hombre más infeliz de la tierra. Henry Ford, el dueño de la compañía Ford, el inventor del motor de Ford, recordaba una época de menos preocupaciones cuando él era sencillamente solamente un trabajador mecánico de su empresa. Hombres ricos que debían estar plenamente felices porque no les falta nada, dicen: yo no he encontrado la felicidad en esto. En la parábola del rico insensato de Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, Jesús se centró en la persona rica y su descontento con lo que tiene. En este caso, el rico manifestó un enfoque avaricioso y completamente desequilibrada de sus posesiones. El texto de Lucas nos cuenta cómo no nos cuenta cómo este hombre se hizo rico, y no tenemos tampoco que suponer que él haya triunfado en el negocio de un modo deshonesto. Podemos, sin embargo, inferir razonablemente que él era sencillamente un comerciante que trabajó con diligencia para construir su negocio, que alcanzó un punto en que quería expandirlo. Hasta ahora, en este punto, no hay nada de malo en eso, ni siquiera con su meta de sentirse tranquilo para el futuro, comer bien, beber bien, regocijarse, como dice el versículo 19. Dios no se opone a nuestro gozo normal de todos los aspectos ricos de su maravillosa creación. Lo hizo para que lo disfrutemos. Pero la situación
con la manera de hacer negocios del rico era su obsesión por la seguridad económica personal y su buen retiro. Dios vio su método con mal agrado y lo llamó necio. La insensatez era que el hombre había estado tan totalmente ocupado en su preparación para la comodidad temporal que había olvidado, que no había planeado ni había pensado para su bienestar eterno. Ahora tienes muchas riquezas, gózate, vive, come, distráete, todo para sí mismo. Ese es el problema. La consecuencia de esta insensatez de este rico son muy crueles y aleccionadoras. Jesús dijo: esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Concluye diciendo Jesús: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para el Señor. Entonces es insensato acumular bienes y posesiones para el disfrute de uno mismo sin pensar en los demás, ni en Dios tampoco. En comparación, Jesús mostró a sus discípulos un ejemplo de administración sabia por medio de alguien que tenía sus prioridades bien ordenados de una forma piadosa. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, dice que Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Era como si nosotros pusiéramos aquí un ofrendero y todo el mundo pasa aquí a depositar dinero. Desfilaron hombres ricos y depositaron ahí su dinero, pero entre ellos al final pasa una mujer viuda y puso 2 cuadrantes. Por extrema que haya sido la acción de esta viuda, Jesús no cuestionó su sabiduría y motivación. Por el contrario, Él no le dio más que elogios o motivación. Pues no cuestionó su sabiduría, le dio elogios diciéndole a los apóstoles: ella ha echado más que aquellos que echaron mucho dinero. Por lo tanto, nuestro Señor llamó necio al rico y sabia a la viuda pobre. Escuchen esto: es mejor tener todo en el cielo y nada aquí en la tierra, que todo aquí en la tierra y nada en el cielo. ¿Dónde estamos atesorando riquezas? Nuevamente con esto llega Jesús a la conclusión de que como maneje su dinero constituye una prueba o un índice de su condición espiritual. Y con respecto a los donantes ricos de Marcos 12, Jesús valoró su salud espiritual de una manera deliberada. Miren, en el versículo 41 dice que estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que Jesús pasaba por allí y de casualidad miró o notó que alguien estaba dando algo. Él estaba precisamente sentado con toda la intención ahí junto a las ofrendas, intencionalmente para ver quiénes pasaban a echar la ofrenda. Él, escuchen bien esto, Él aún está observando con gran interés lo que tú y yo damos, porque la naturaleza de nuestra condición, de nuestra dádiva, revela mucho sobre nuestro carácter espiritual. Mientras usted echaba su ofrenda hoy, Jesús estaba ahí sentado. ¿Cuánto tú estabas echando? Dice que Jesús se sentó ahí específicamente para ver.
¿sí? De ese modo Jesús hiere y sana con sus variadas enseñanzas sobre el dinero. Sus palabras sobre este tema se resumen mejor con lo que él dijo en el Sermón del Monte, Mateo 6, 19 al 21. Él dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Dónde debemos hacernos tesoros? En el cielo. Dentro de este planteamiento final está la amonestación contra dejar que nuestras riquezas guíen nuestros sentimientos. Un consejo y una amonestación hecho e incluso de un modo más explícito por el apóstol Pablo. Él menciona en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo escribió toda una serie de instrucciones a los líderes de la iglesia, y específicamente para aconsejar o amonestar contra una característica de los falsos maestros en aquellos tiempos. Los verdaderos líderes y maestros deben evitar la avaricia de los falsos maestros, al igual que todos nosotros como creyentes, por lo que Pablo se vio obligado a amonestarnos sobre el pecado de la avaricia y el materialismo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando usted está en la calle, en una avenida y próximo a un cruce de caminos, usted ve un semáforo, ¿sí? Cuando está la luz amarilla, ¿qué hace usted? Le pisa más, ¿sí? ¿No? Para pasar. ¿Qué quiere decir la luz amarilla? Prevente, porque viene el alto. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué somos así? ¿Qué quiere decir la luz roja? Ahí sí, y muchos todavía se pasan. Cuando tú vas a la playa y ves una bandera roja ahí plantada en la arena, ¿qué dice? Peligro, que no te metas. ¿Y qué hace la gente? Se mete. ¿Ves por ahí un letrero que dice pintura fresca, no toque? ¿Qué hace la gente? Va y toca la pared a ver si está fresca. El hombre en su naturaleza no quiere dejarse gobernar. ¿Cómo nosotros podíamos saber cuando mi corazón se está inclinando más al dinero? ¿Qué señales pueden haber que me pueden indicar que estoy empezando a amar al dinero? Cuando una persona ama el dinero, con frecuencia van a aparecer una o más señales importantes. Y yo quiero mencionarle unas cuantas nada más. La primera: cuando una persona empieza a ser atrapada por el amor al dinero, la persona va a estar empeñada a hacer dinero de cualquier manera que le sea posible. Puede que le importe muy poco usar los medios honrados o trabajo duro. Los cristianos, por el contrario, se esforzarán por trabajar honradamente y con una excelencia diligente, sabiendo que Dios puede recompensarlo con abundancia de ganancias, aunque Él no está obligado a cumplírtelo. Pero tú no debes ser guiado por el amor al dinero. Entonces, una primera señal que puede aparecer cuando empezamos a amar al dinero es que empezamos a hacer el dinero de la manera que nos sea posible. Trabajo aquí, trabajo acá, vendo esto, busco aquello, y aunque yo tenga lo necesario,
quiero seguir acumulando. Segundo, una persona ama el dinero si al parecer no tiene suficiente. Es que no me alcanza, y no es cierto. ¿Cuántos conocen las sanguijuelas? ¿Sí? Cuando nos metíamos ahí en la laguna de Pátzcuaro, no se siente cuando se pegan en la piel. Cuando sales de allí, ya encontraste que está pero bien hinchadito ahí. Por los dos extremos tienen bocas la sanguijuela y por los dos succionan, pero sabroso. Y están inflados a punto de tronar, pero siguen jalando y jalando y jalando. Así es el que ama el dinero. Jala. La sanguijuela dice, jala, jala, dame, dame. Ay, qué doloroso para arrancar esas sanguijuelas. Es como las hijas de la sanguijuela que constantemente le dicen, dame, dame. Proverbios 30:15. Para el que esté libre de tal esclavitud, estaría de acuerdo con el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este es el verdadero secreto de la felicidad en cuanto a las finanzas. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 2 versículos más adelante el versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está refiriéndose a precisamente esto, a tener abundancia o tener escasez, a estar contento teniendo mucho o teniendo poco. No se está refiriendo que todo lo puedo en Cristo, que conquistar naciones y todo eso con lo que se desvía la aplicación de este versículo. Pablo se estaba refiriendo a que él había aprendido a tener mucho, aprendido también a tener poco, y él estaba contento con eso. Muy bien, entonces segunda señal es que una persona que ama el dinero, si al parecer nunca tiene suficiente, es como aquella sanguijuela que está jalando y jalando, jalando. Dame, 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 y nunca se sacia. Tercero, si alguien ama el dinero, es probable que haga ostentación del mismo. Esta persona encuentra gran placer en la ostentación de sus lujosas adquisiciones. Hoy día es probable que muchas de ellas se hayan conseguido con una tarjeta de crédito con cuentas pendientes. Pero le encanta. ¿Has visto a alguien de ellos cómo se visten luciendo sus alhajas, sus joyas, sus bonitos carros, pero con tarjetas de crédito al tope? Ostentan, se sienten satisfechos mostrando lo que tienen. Aman al dinero. Ese es su Dios, el dinero es su Dios. Cuarto, los amantes del dinero por lo general odian dárselo a otros. ¿Qué hacen los amantes del dinero? Son tacaños, son codos, son mezquinos. No importa cuánto puedan necesitar su amigo o otra persona. Los amantes del dinero preferirían gastar todo cuanto tienen en sí mismos para satisfacción propia y de sus propios deseos. Y si dieran algo a alguien, por lo general, cantidad muy pequeña también, toman el cuidado de dar, pero muy poquito, y lo hacen con la intención de recibir cierta honra, para que digan, yo sí doy. Y están como muchos de nosotros a la hora de la ofrenda buscando la moneda más chiquita en la bolsa, así de codos. Claro, aquí no hay de estos, hermanos. Quinta señal, estrechamente relacionado con la primera, que dice que está dispuesto a hacerse de dinero de la forma como sea posible. Esta quinta está muy relacionada con la primera, que con frecuencia están dispuestos a pecar para adquirir más o para guardar tanto como puedan
de lo que tienen. Y puede que mientan en sus declaraciones de impuestos, e inflan sus cuentas de gastos o roban en sus centros de trabajo. Están dispuestos a comprometer sus principios por las riquezas, lo que revela un corazón que ama el dinero más que a Dios, más que a la justicia y la verdad. Esta es la quinta. 5 señales cinco luces rojas que nos advierten que ahí hay peligro. Cuando usted encuentre una de ellas en su vida, mejor deténgase, analice la situación y corrija, porque entonces puede atrapar ese amor al dinero de manera que al rato usted no pueda zafarse. Y pida ayuda a Dios. Humille su corazón, arrepiéntase de ese pecado de la avaricia o del materialismo y corrija sus caminos delante del Señor. Por último, ¿cuáles son los efectos de amar al dinero? ¿Cuáles son los efectos de amar al dinero? Hay más seguridad de que se produzcan los siguientes efectos negativos como resultado de la avaricia y el materialismo. Primero, quien ama el dinero confiará en él y no en Dios. Mira con satisfacción las cuentas bancarias incrementadas y siente gran consuelo en su cartera de inversiones. Se alegra de su salario abundante y quizás también alardee de ciertas bonificaciones o incentivos que recibe. También descansa en la seguridad de tener un seguro que es más que suficiente para suplir toda contingencia que se pudiera presentar. Finalmente, quien confía de un modo supremo en su dinero y piensa para sí, dice: tengo todo el dinero que me hace falta para cuando lleguen las vacas flacas. Tengo todo lo necesario para hacer frente a cualquier situación que se me presente. Puedo resolver mis propios problemas. Está confiando en sus propias riquezas. Si esto te describe a ti, mi hermano, es necesario que te preguntes si estás confiando en Dios o estás confiando en tu yo mismo. Vamos a mirar en el libro de Job, en el capítulo 31, un versículo muy importante que nunca debemos olvidar. Job 31, 24 dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro: mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, fíjense, en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Es muy sutil esto, y por eso hay que tener mucho cuidado. Proverbios 11:28 dice que el que confía en sus riquezas caerá. Primero de Timoteo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, versículos 17 y 18: no pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Entonces, los efectos del amor al dinero, en primer lugar, es que podemos confiar más en ellas que en Dios. Sentirnos más seguros porque tenemos una cuenta bancaria grande en el banco. Un seguro de vida que cubre todas las contingencias que pudieran presentarse y decir: ahora sí estoy asegurado, estoy bien, gracias a Dios.
Hasta dice gracias a Dios, pero está confiando en sus riquezas. Segundo efecto. Otro resultado seguro del amor al dinero es el engaño o una falsa sensación de seguridad. ¿Cuántos han leído las parábolas de Jesús en los evangelios? Entre ellos la del sembrador, Mateo 13:22, Marcos 4:19 y Lucas 8:14 hablan del sembrador que salió a sembrar. Y dice que parte de ese grano cayó entre las hierbas. Nació la planta, pero también nació el pasto, nació el zacate, pero creció más rápido y la ahogaron. Jesús habla de los afanes, del engaño de las riquezas y de las codicias y placeres que ahogaron la semilla. Las riquezas pueden ahogar la palabra y engañarlos de la realidad espiritual. Si te sientes seguro porque sabes que tienes mucho dinero, puede que comiences a creer que tienes todo lo que necesitas y que todo está bien. Los falsos maestros de la antigüedad en la iglesia de Corinto apelaban directamente al engaño de las riquezas y aquellos que confían o ponen su confianza en su dinero. Hoy, los abogados del Evangelio de la Prosperidad aseguran que si usted es rico, eso significa que usted es más especial para Dios que otros y que Él derrama abundantes gracias sobre usted. Y la forma de hacerlo rico es enviándole dinero al predicador, y mientras más mandes, más rico Dios te va a hacer. Y ahí está la gente enviando su dinero porque quiere hacerse rico. El afán al dinero no es nada fuera de lo común que alguien en ese movimiento refute acusaciones contra tales falsos maestros preguntando: ¿cómo puedes tú decir que mi líder es un falso maestro? Dios lo ha vuelto muy rico, así que Dios debe estar complacido con él y su enseñanza. Tal es el círculo vicioso que enriquece al falso maestro y empobrece a sus seguidores. Tú ves esas iglesias con pastores sumamente ricos, con carros increíblemente lujosos, casas o palacios de lujo, y la gente pobre cada vez. Haz un pacto, pide prestado. Ahí está la caja popular. Ahí te prestan todo lo que quieras. Pues sí, pero cada vez te haces más pobre y aquellos cada vez se hacen más ricos. Ese es el evangelio de la prosperidad. El amor al dinero, entonces, es el engaño a una falsa sensación de seguridad. Tercer efecto, inevitablemente del amor al dinero es que te lleva a edificar tu vida sobre un cimiento inestable y breve. Proverbios 23, 4-5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán como alas de águila y volarán al cielo. Las riquezas no son nada. El dinero es un artículo muy incierto y también es impredecible en su vida. Justo cuando tú crees que puedes contar con él, se acabó. Entonces, edificar tu vida sobre el dinero es algo tan loco y tan inestable como edificar una cosa aquí en la playa, una casa aquí en la playa. Viene el huracán, arrasa con toda la arena y tu casa se destruye. Así es el que ama el dinero. El único cimiento
estable para la vida es la verdad, la cual nos enseña a amar a Dios y a tratar de glorificar su nombre, edificando nuestra casa sobre la roca. Entonces, el tercer efecto es que el amor al dinero nos lleva a edificar una vida en cimientos o con cimientos inestables y breves, o sea, pasajeros. Cuarto efecto, el amor al dinero de cierto te volverá orgulloso. Proverbios capítulo 28, versículo 11, en la traducción lenguaje actual dice: aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. Bien claro, ¿verdad? El sabio dice sabio en su propia opinión. Si te encuentras embelesado y has sabido acumular riquezas, es fácil sentirse independiente, soberbio, presumido y sentirte superior a otros que no tienen lo que tú tienes. Sin embargo, en la palabra de Dios, en Deuteronomios capítulo 8, versículo 11 al 14, el Señor advierte a su pueblo contra el enorgullecimiento por sus riquezas. Versículo 17 dice: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Porque ¿quién somos nosotros? No somos nada. A menos que mantengas una perspectiva bíblica sobre las riquezas y luches contra el orgullo, sucumbirás en la arrogancia por tus riquezas. Oseas capítulo 12, versículo 8 dice: ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Qué está haciendo esta persona expresando esto? Orgullo, soberbia, ¿sí? O sea, diciendo, no van a encontrar ninguna falta en la acumulación de dinero que tengo, porque mis manos me han ayudado para conseguirlo. Está confiando en sí mismo, está confiando en sus riquezas y está siendo orgulloso. Quinto efecto del amor al dinero, lo que es idolatría, y esto hará que robes a Dios. El quinto efecto, el amor al dinero, es idolatría, y siempre hará que robes a Dios. Eso quiere decir que en tu administración del dinero y las posesiones no hará lo correcto. No le darás a Dios lo que es de Dios. Las personas en la época de Malaquías, según Malaquías 3:8, eran culpables de robarle a Dios. Y Malaquías dice, 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él mismo contesta la pregunta y dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Por absurdo que parezca la cuestión de robarle a Dios, el profeta tuvo que preguntarle, y él respondió su propia pregunta con un sí rotundo. Sí, claro que sí han robado. ¿En qué le hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. En otras palabras, no le habían dado a Dios todo lo que legítimamente le pertenecía a Dios. De ladrones paganos nos hemos convertido en ladrones cristianos. Bonito título, ¿verdad? Pero hay un remedio que el mismo profeta les dice en el versículo 10. Dice, traed los diezmos al alfolí. Traed, es una orden.
¿Cómo puedes tú corregir eso? Traed simplemente. Si eres esclavo del amor al dinero, es necesario que recibas el mismo tipo de respuesta que Malaquías ordenó a sus oyentes. Puedes pensar que no le estás robando a Dios y que no lo harás tampoco, pero si no estás dando una porción generosa de tus recursos en el reino de Dios, le estás robando a Dios. Dicen amén, están muy callados. Sexto efecto, vámonos rápido porque ya no nos gustó eso. Sexto efecto del amor del dinero es que si amas el dinero, no solo le robas a Dios, también le estás robando a otros. Primera de Juan 3:17, vamos a leer ese versículo. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El apóstol Juan deja esto muy claro. La pregunta más importante viene a ser: si te rehusas darle dinero a alguien que tiene necesidad, fundamentalmente a un hermano o a una hermana de la iglesia, ¿cómo puedes afirmar que eres cristiano? El amor al dinero te hará comportarte como un incrédulo, o según la posibilidad que proveyó el apóstol Juan, puede revelar que no seas creyente en lo absoluto. A esto resume todo, razón por la que necesitas examinar tu vida continuamente a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo aconseja en 2 de Corintios 13:5, examinaos vosotros mismos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, y esforzarnos por quedar libres del amor al dinero. Y ese examinar no es esporádicamente, sino todos los días, porque hay tanta tendencia y fuerza que nos puede atrapar en ese amor al dinero. Debemos buscar a Dios, no a las riquezas. Un creyente que alcanzó este nivel de satisfacción pronto en su vida cristiana se llama C.T. Studd. Quiero hablar de él un poco. Él fue una de las estrellas más grandes del atletismo en la Inglaterra del siglo XIX, que se convirtió al cristianismo y abandonó su carrera de atletismo para dedicarse al servicio misionero. Antes de partir al campo misionero, Studd decidió regalar su herencia, que era bastante grande, y su biógrafo proporciona estos detalles. Dice: hasta donde él podía juzgar, su herencia era de 29,000 libras esterlinas. Una libra esterlina cuesta 23.37 actualmente. Así que 29,000 libras esterlinas en algo así como 677,730 pesos. Pero en el año de 1800 y tantos era muchísimo dinero que tenía él como herencia. Dice, hasta donde él podía juzgar, su herencia era de 29,000 pesos, pero libras esterlinas, pero a fin de dejar un margen de error, él decidió comenzar dando 25,000 libras. Dice, un día memorable, 13 de enero de 1887, él envió 4 cheques de 5,000 cada uno y 5 cheques de 1,000 libras esterlinas.
Esto no era una locura de su parte, era un testimonio público ante Dios y el hombre de que él creía que la palabra de Dios era lo más sagrado y lo más seguro que había sobre la faz de la tierra, y que los cientos de intereses que Dios ha prometido en esta vida, para no hablar de la otra, es una realidad cierta para aquellos que creen en ella y actúan en consecuencia. Dice, él envió 5,000 libras esterlinas al señor de L. Moody, expresando la esperanza de que pudiera iniciar alguna obra en Tirbot, en el norte de la India, donde su padre había hecho su fortuna. Moody tenía la esperanza de llevar a cabo esa tarea, pero no pudo hacerlo. En cambio, usó el dinero para iniciar el famosísimo Instituto Bíblico Moody en Chicago, donde se han preparado miles de pastores y servidores de Dios. Además dice que él envió 5,000 libras esterlinas al señor George Muller, 4,000 para que se usaran en la obra misionera. Muller era un misionero, y 1,000 entre los huérfanos. Envió 5,000 libras a George Holland para que se usaran entre los pobres de Londres, y 5,000 también al comisionado Bob Tucker para el Ejército de Salvación en la India. Stud dio el remanente de los 25,000 a otras organizaciones. A la herencia original total de 29,000, en realidad le faltaban unos pocos miles de libras. Así que él dio parte de ese dinero a otras organizaciones y el resto como regalo a su prometida. Ella a su vez regaló esa parte de su dinero. Y cuando la pareja fue enviada a África como misioneros, no tenían dinero. ¿Qué te parece? 677,730 pesos regalar para ir de misionero sin dinero. Ese sí que es desprenderse de las riquezas materiales para servir a Dios. Nosotros no tenemos tanto dinero, ninguno. Pero con ese poquito que tenemos, ¿cómo nos aferramos? Y ponemos nuestra confianza en ellos, siendo ninguna. Así que tengamos cuidado de no poner nuestra confianza en las riquezas materiales, que son pasajeras. Las riquezas eternas son grandes y permanecen. Ahí es donde debemos poner nuestros ojos y nuestro amor. Jesús nos da pautas y consejos apropiados de cómo debemos manejar el dinero. Y si nosotros de veras queremos ser prósperos y bendecidos, debemos obedecer estos principios y estos consejos que el Señor nos da en su palabra. ¿Están dispuestos a ser prosperados? No hay de otra manera más que lo que la palabra enseña. Así es que mejor obedezcamos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, porque nos sigues aconsejando de la manera como es que tú deseas y esperas que nosotros administremos los recursos que tú nos has dado, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de disfrutar todo lo que tú creaste y lo has hecho para beneficio del hombre. No permita, Señor, que nuestro corazón se incline a amar más al dinero, a poner nuestra confianza en ella o en él, en las riquezas materiales, sino que nuestra confianza, Señor, descanse en ti, sabiendo, Señor, que tú suples más abundantemente de lo que te pedimos toda necesidad. Y aún así, Padre, también nos das la capacidad de contentarnos con lo que tengamos. Ayúdanos, Padre, a tener conceptos claros de cómo manejar los bienes materiales que tú nos das. Que no estemos atados al amor al dinero, sino que estemos dispuestos, Señor, a sembrar para tu reino y para tu obra, Señor.
Líbranos, Señor, del pecado de robarte dinero a ti, Señor. Que nuestro corazón se disponga a ser generoso, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñas a tiempo y ahora nos pones la responsabilidad de nuestras manos de obedecer tus mandamientos y tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra esta noche. Te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.